ahora viene la última cosa que quiero decir de ella. Escrito por Falla. El movimiento primero es 88, que es 90. La granadina. ...60. Nos quedamos con ese 60. Volvemos a un momento que es 120. Después a la canción del centro, que es 30. Volvemos a 60 otra vez y terminamos con 60. La relación es 30, 60, 90 y 120. Es una relación perfecta. O sea que es una fantasía hecha por un gran compositor que escribe lo que quiere dentro de las mayores diabluras, pero tiene una cosa muy en cuenta, que es el divino, el bendito pulso. Toda la obra alrededor de un pulso. 60, 90, 120, 60, 120. Y un pulso traído como le gustaba a Falla, tirar del tempo, que no era exactamente tirar del tempo, sino tocar de esa forma rítmica, con el convencimiento de que es lo que me importa, es que me transmita la sensación rítmica. No que vayamos juntos, no. El sentimiento rítmico es una cosa salvaje, es una cosa que te sale de dentro, pero que hay que buscar. Y que es, digo yo, una de las cosas que más cuesta entender o que más cuesta sentir para la gente que no está acostumbrada a verlo en el pueblo. Nosotros ponemos la tele y ya están los palmeros del flamenco haciéndonos volver locos, entusiasmarnos, estar en un paroxismo con unas palmas. Y ese es el ritmo. Ese es el ritmo música, el ritmo como sentimiento. El piano tiene un poder especial entre todos los demás instrumentos. Es, si se quiere, agresivo, aunque las técnicas han logrado dosificarlo, pero se puede decir que es agresivo, que se toca lejos, que no hay manera de abrazarlo como al violín o al cello o los de viento. Sí, pero la resonancia es un velo que cubre todo lo que le pasa al piano, y por eso la resonancia es una cosa no a tener en cuenta, sino a vivirla y a desarrollarla, porque es lo que está más cerca. El batir de la cuerda, del sonido, es lo que está más cerca de nuestro interior, de nuestra alma.